Buenas noches, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy es mi turno en esta serie de enseñanza que se han venido realizando ya durante varias semanas. Y pues es el Señor guiándonos y ayudando en nuestras vidas, en las situaciones que se han venido presentando en cada uno de los hogares. Pero bueno, sobre todas estas cosas, hermanos, sabemos que el Señor está sobre el control y que la soberanía de Dios se va a imponer. Él siempre está presente, el Señor, quien permite que las cosas suceden. Y pues estoy agradecido por el Señor por darme esta oportunidad y este privilegio de compartir esta pequeña enseñanza, y espero que el Señor me use para hablar a sus vidas. Pues el Señor primeramente ha hablado a mi vida durante esta enseñanza y pues ha sido edificante, y espero que pues el Señor obre por medio de esta misma. Entonces, hermanos, empecemos. Vamos a orar para dar inicio. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que me das, este privilegio, Señor, de pues compartir esta enseñanza con los hermanos de la Iglesia Nación de Dios y los hermanos de Pacto de Gracia y todos aquellos que pues se encuentran en esta transmisión presentes. Pues Señor, tú eres bueno en gran manera, tu misericordia y gracia siempre están presentes. Tu palabra dice que las misericordias son nuevas cada mañana, todos los días, Señor, y tu fidelidad siempre está presente, Señor. Hoy damos gracias, Señor, porque estamos en tu cuidado, bajo tu guianza. Estamos con el Señor que todo lo puede, el Señor soberano, omnipotente, el fiel y justo y verdadero. Y pues, oh Señor, no permitas que temamos a nada, Señor, sino que confiemos cada día más en ti, Señor. Pues yo quiero, Señor, que me uses, Señor, para esta enseñanza. Yo quiero que también, Señor, a cada hermano que está viendo esta transmisión le des esa tranquilidad que se necesita y esa concentración, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, Señor. Gracias de verdad, Señor, por todo lo que has dado a nuestras vidas, Señor, porque has puesto alimento en nuestra mesa. Hay un techo donde refugiarnos. Hemos gozado muchos de nosotros de salud. Has ayudado en nuestra economía, Señor. En verdad, gracias, Señor, porque realmente tú eres un Dios verdadero que sabe realmente lo que necesitamos, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Muy agradecidos, no solo por todas estas bendiciones que nos das cada día, Señor, sino por la bendición más grande, Señor. Ser ahora parte de tu reino, Señor. Ser ahora tu hijo. Ser ahora coheredero de la gracia. Queremos que nos uses, Señor. Queremos que nos ayudes en todas las situaciones que tú nos pones a vivir, Señor. Y en todas las actividades que nosotros hacemos, Señor. Gracias de verdad, Señor. Muchas gracias. Y damos gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria al Padre, damos gloria al Hijo y damos gloria al Espíritu Santo, Señor. Por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, el título que le he dado a la enseñanza de hoy es Practicidad de las Escrituras. La practicidad de las Escrituras. Muchas veces, como creyentes, tenemos un concepto anclado en nuestra mente, pues que la Biblia solo puede tratar lo que es el problema espiritual del hombre, pero que hay aspectos en nuestra vida donde no es tan competente para darnos ese consejo sabio hacia un conflicto que estemos pasando. Es decir, la Biblia no es tan completa para tratar diferentes sectores del ser humano, donde sea la ciencia, la psicología, el humanismo, los coach financieros y los sabios de este mundo, pues pueden darnos la guía contundente para la que necesitamos.
Y si bien es cierto, hermanos, que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, por poner un ejemplo, sí contiene ciencia y puede dar el punto de partida para esta, como ha pasado en diferentes civilizaciones y culturas. Y para simplificar esta idea, es que creemos que la palabra de Dios no es suficiente para guiar enteramente al ser humano en la vida. Y es por eso que muchas veces acudimos a cualquier otra cosa antes de ser guiados por el consejo mismo de Dios. Haciendo pues esta corta introducción, quiero que vayamos, hermanos, al pasaje de hoy. Muy conocido de por cierto, pero a la vez muy olvidado en los casos más pertinentes de nuestras vidas. Hermanos, vayamos al 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, pero estaremos meditando también en parte del capítulo siguiente. Entonces dice así la santa palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el libro, hermanos, Principios claves para la predicación de Guillermo Green, él dice lo siguiente: la tentación para el predicador es buscar algún adorno para ayudar a la congregación a actuar. Es muy difícil creer solamente en el poder de la palabra predicada. Parece tan débil, tan imposible. Siempre le queremos ayudar a Dios con algo más, algo que sea más efectivo. Durante principios del siglo XX surge lo que es el movimiento pentecostal o pentecostalismo clásico, derivado de una experiencia mística conocida como glosolalía, que es el hablar en lengua. Es que se dice que tuvo una mujer llamada Agnes Hoskan en medio de un servicio de sanidad en Topeka, Kansas, Estados Unidos, por medio de uno de los pioneros de este movimiento, Charles Parham, y que fue referenciado para ellos como el bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, saco esto a colación para mostrar cuán infructuoso ha sido para muchos la exposición sola de las Escrituras. Ha tenido que ser reforzada con experiencias carnales y místicas para encontrarle utilidad en nuestra vida. Y con esto cabe aclarar que no se anula para el creyente el exponer sus emociones, y ya que éstas forman parte del ser, sino la Escritura nos llama a comprometer el todo del ser humano. Mateo 22:37, por ejemplo, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en esto entra la razón. Quien asienta dichas emociones a lo dictado por Dios en su palabra. El versículo 16 de nuestro pasaje dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y lo que se nos quiere mostrar por inspirada, hermanos, es que es soplada, exhalada por Dios. Y en la teología reformada vemos dos términos presentes aquí. Lo llaman inspiración plenaria y verbal. O sea, toda, que nos muestra que no hay ninguna parte de la escritura no inspirada por Dios, toda, y escritura, que se refiere al texto escrito como tal. Entonces, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí inspirado no es el mismo significado que de la inspiración de la Escritura.
Aquí más bien inspirado significa impulsados o conducidos por el Espíritu Santo. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es el origen divino de la Biblia. Por Dios, el origen proviene de Dios. Y el medio que Dios usa para transmitirla, pues son los autores inspirados. Y estos autores, los apóstoles del Nuevo Testamento, por ejemplo, se le hizo esta promesa en Juan 16:13 al versículo 15. Para ellos recordarán exactamente lo que Jesús les había dicho. Y recordemos, hermanos, que sin el Nuevo Testamento no hubiéramos podido entender el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros le fuera dado su propia interpretación. Pero esta explicación pues la traigo para recordar la veracidad de la Biblia, que es palabra de Dios, sin echar a un lado que siendo el Espíritu Santo es quien efectúa esta verdad en el creyente, como lo dice 1 Corintios 2:14. Veamos qué dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son que locura y no las puedes entender, porque se han de discernir como hermanos espiritualmente. Y nos sigue hablando nuestro pasaje que la escritura es que también útil, es de provecho para el ser humano. ¿Por qué? Porque la escritura es de provecho del ser humano. ¿Por qué es útil, hermano? El mismo pasaje nos sigue hablando. Dice que porque enseña, o sea, que la doctrina, lo que enseña, o sea, es la doctrina que necesita saber el creyente, redarguye, o sea, que nos convence de pecado y nos corrige, o sea, nos reforma o endereza nuestro camino. ¿Y qué más? Instruye en justicia. O sea, nos enseña acerca de lo necesario para qué, para la salvación. Todo lo que el creyente necesita saber. Y en este orden de ideas, hermanos, entra toda la instrucción necesaria para que los creyentes que se conduzcan en este mundo, ya que nos muestra la cosmovisión correcta de cómo son todas las cosas y el orden correcto de todo lo referente a este mundo. ¿Para qué Dios hace esto, hermanos? El versículo 17 nos lo responde. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y aquí no habla de perfección sin error, ya que aún todos sabemos que tenemos pecado, sino más bien en ser completos en Dios, encontrar satisfacción en Él. Entonces, enteramente preparados, más bien también nos habla de estar correctamente equipados para la batalla, o sea, para el quehacer de nuestra vida. Y equiparnos, ¿para qué, hermano? ¿Para qué Dios quiere equipar al creyente? Pues, ¿qué? Para toda buena obra. Toda buena obra en la vida del creyente. El evangelio, hermano, sea en todo lo que hacemos, en los lugares que visitamos, en las situaciones que enfrentamos, todo bajo el mismo consejo de Dios, hermanos. Entonces es interesante cómo el Señor pues guía nuestras vidas, hermano. Todo lo necesario que el creyente necesita se encuentra en su palabra. Es ella veraz, útil para guiar la vida del creyente, para hacer el hombre completo, porque conocerá a Dios, conocerá su propósito y conocerá lo que debe hacer y qué no debe hacer. Conocerá cómo agradar a Dios. Es como, por ejemplo, hermanos, lo que es la adoración pública. El Señor dicta las normas, cómo debemos adorarlo, cómo es la forma correcta a que Él agrada. Hermanos, recuerde que estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios soberano,
que gobierna sobre todas las cosas, el único Dios que está por encima de todo, que no compite contra nada. Entonces, Él mismo, no hay alguien por encima de Él. No hay nadie que gobierne porque dejaría de ser Dios. Entonces, como Él es ese Dios soberano, Él estipula la forma como a Él le agrada que le adoremos, hermanos. Es interesante todo esto porque así nosotros pues buscamos la forma de honrarle mejor a Él. En el capítulo siguiente del pasaje de donde estábamos, dice, en lo siguiente vemos los consejos finales que Pablo le da a Timoteo, donde encontramos un llamado a la acción y una respectiva aplicación del mismo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí la explicación el por qué debe ser diligente Timoteo a este llamado. Versículo siguiente, versículo 3, porque vendrá tiempo donde que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencia. Y lo bueno, hermano, es que este consejo vive hoy en día, hermano. Ese consejo que Pablo le da a Timoteo es lo que vendría de ahí en adelante. O siempre ha estado presente, hermano. Siempre va a haber oposición en la palabra. Siempre habrán personas que van a cambiar el sentido correcto de la Biblia. Y actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Vemos muchos maestros que enseñan falsas doctrinas conforme a sus propias concupiscencias, a su propia forma de pensar, su propia interpretación de la Biblia, y que mucha gente va a querer ir tras eso porque, o sea, es lo que normalmente las personas quieren oír, ¿no? Donde lo que necesitan, las soluciones rápidas, esos consejos, digamos que esas cortadas de camino para llegar rápido y para hacer las cosas mucho más fácil, pero sabemos que la manera correcta de que el creyente debe actuar es la manera que Dios le ha indicado, es la forma que le agrada y es la forma como mejor nos puede ir, porque el Señor conoce el todo de nosotros, conoce qué es lo mejor para su creación. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces la palabra le habla a todos, hermanos. Eso es una espada de doble filo que nos conlleva una responsabilidad ante ellas, hermano, a todos nosotros. Versículo 5, pero tú sé que sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, a Pablo le fue útil en su vida su palabra. Versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se dio por realizado Pablo. Él sí se dio por realizado. Porque digamos que muchos de nosotros pensamos que el tener muchas posesiones y muchas de las metas cumplidas es sentirse realizado, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa mente de Dios en saber que estamos realizados cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Eso se está realizado cuando obedecemos a su palabra, cuando sabemos que estamos caminando por donde el Señor quiere que caminemos, que hagamos lo que realmente Él quiere que hagamos, que dejemos lo que Él quiere que dejemos. Entonces, es interesante el versículo 5, como Pablo le dice a Timoteo que sea sobrio en todo, siempre estar en sus cabales,
siempre estar concentrado. Dice que soporta las aflicciones, hermanos. Esto es un llamado importante porque no le dice no habrá aflicciones, le dice más bien soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, aquí le está haciendo un llamado a la acción, dice haz tu obra de evangelista, que pues ese es el llamado que todos tenemos. Es predicar el evangelio, es un llamado a la acción que el Señor nos hace a todos sus hijos, y el evangelio en todo, pues el evangelio en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo. Y dice cumple tu ministerio, pues aquel llamado que Pablo le hizo, que el Señor le hizo a Timoteo, pues que lo llevara a cabo, aquel llamado en que cada uno de nosotros tenemos, en la vocación que el Señor nos ha dado, en ese don que todos tenemos, pues hay que responder ante Dios, ante ese llamado, a hacerlo de la manera correcta, de una manera excelente. Entonces, interesante, hermanos. Versículo 7, por último, dice Pablo que ha peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso digo yo que se sentía realizado pleno. No realizado por cumplir lo que quiso cumplir en su vida, sino realizado pues haberle cumplido a Dios en todas esas cosas que el Señor le mandó a hacer a él, a Pablo. Digamos que toda la perfección no, pero se sintió realizado después de servirle a Dios. Es hermoso escuchar estas palabras, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, ya se siente bien para delegarle a alguien ese ministerio y ha guardado la fe en todo, o sea, ha guardado la fe. Entonces es edificante esto, pues, y confortante también para nuestras vidas el saber que nosotros, el Señor nos ayude a decir estas palabras, ¿no? Que hemos peleado la buena batalla, hermanos, que ha acabado la carrera y que hemos guardado esa fe que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros, esa fe que nos ha salvado, esa fe que cree en Él constantemente todos los días. Martin Lloyd-Jones, y cito a Martin Lloyd-Jones, él dice, mi tarea como predicador no es solo predicar a otros, sino también a mí mismo. Y el verdadero valor de mi predicación para los demás tiene directa relación de cómo me predico el texto a mí mismo antes de predicárselo a ellos. Le fue útil, hermano, útil en la vida de Martin Lloyd-Jones la palabra. Fue viva para él, le fue viva a Timoteo, le fue viva a Pablo, a todos los apóstoles. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es práctica para nuestras vidas. Es verdaderamente útil. La fe del creyente no es muerta, hermano, sino más bien la vivencia de la verdad aplicada al creyente, la cual debe ser un deleite para nosotros, que produce en nosotros que el querer, tanto el querer como el hacer. Es un llamado a la piedad práctica, hermanos. Aplica la escritura a tu vida, no como un amuleto, hermanos, o como una lámpara mágica para resolver conflictos, sino más bien como esa guía correcta de hacer la buena voluntad de Dios, agradarlo a Él, vivir para Él, aceptando su soberana voluntad y encontrando, hermanos, en Él ese oportuno socorro. Y haciendo esto, encontraremos, hermanos, esa paz que supera todo entendimiento, la que en la noche oscura, en ese momento de dificultad, nos recordará que nada nos separará del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Hermanos, esta era la enseñanza que tenía para ustedes hoy. Es traer a nuestra vida que la palabra es útil para guiarnos, para conducirnos. Ahí está todo el consejo de Dios que necesitamos. Y pues lo más difícil es aplicarlo a nuestras vidas. Yo no estoy sentado en esta noche diciendo que para mí es fácil. De hecho, fue retante para mí dar este mensaje, porque todos en nuestras vidas pues luchamos con la aplicación. A veces es fácil pues entender conceptos de la escritura, conceptos teológicos, pero es muy difícil aplicarlo muchas veces a nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo todos los días, hermanos, para que encontremos esa fortaleza en Dios y aplicarla a nuestra vida, obedecer a Dios. Pero hermanos, sí se puede, porque el Señor nos da esa fortaleza. El Señor nos hace un llamado a ser santos, como Él es santo. Entonces, no llegaremos a ese grado de perfección, pero si Él que nos conoce sabe que podemos llegar, podemos dar buena batalla de la fe. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, en su palabra, todos los días, hermanos. Confiemos que ella es útil, que ella nos puede ayudar en los momentos de las situaciones más difíciles que estemos pasando. Pues acudamos a ella, acudamos, no vayamos a otro lugar, vayamos a la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos como creyentes, como hijos de Dios. Así que, hermanos, oremos para terminar. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche. Gracias de verdad, Señor, porque solo tú puedes darle esa aplicación correcta en nuestras vidas. Solo tú puedes hacer que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Y solo tú puedes darnos la fortaleza, esa fortaleza que necesitamos para someter nuestra vida a ti, Señor. Gracias por saber que pues no estamos solo en este mundo, sino que tu Santo Espíritu nos ayudará en todo momento, Señor. De verdad, gracias por recordarnos, Señor, de que tu palabra es útil, es eficaz, que está todo, Señor, tu consejo, tu sabio consejo ahí para guiarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias de verdad por esta oportunidad y por usarme en esta noche, Señor. Yo te pido por todos los hermanos que se encuentran conectados en este momento, escuchando en esta enseñanza, Señor, que han escuchado esta enseñanza, Señor. Yo te pido para que los ayudes, Señor, para que los ayudes en todo, Señor, para que sigas teniendo misericordia de sus vidas, para que derrames más gracias, Señor, para que los ayudes en todas las situaciones que estén pasando, Señor. Te pido por ellos, Señor, por la iglesia, por IBR, por Pacto de Gracia, por Nación de Dios, por todos los hermanos, Señor. Gracias de verdad, Señor. Gracias. Amén. Hermanos, gracias y feliz noche a todos.